Buenos días, queridos alumnos, espero que se encuentren bien. En este nuevo encuentro vamos a ver lo que es parte de la bolilla 9, que contempla dos institutos muy fundamentales, que es el fuero de atracción y la verificación de créditos, ¿sí? Cuando hablamos del fuero de atracción habíamos dicho en la unidad 6 que uno de los principios es la universalidad tanto en su fase activa como pasiva, es decir, que va a tener en cuenta el principio de universalidad. Dijimos que se tiene en cuenta todo el patrimonio del deudor, salvo aquellos bienes inembargables, ¿sí? Que ya veremos luego cuáles son. Entonces decimos que una derivación de este principio de universalidad es el fuero de atracción. ¿Qué significa el fuero de atracción? Se produce un desplazamiento del juez natural, donde debería tramitar la causa, se produce un desplazamiento ante el juez concursal, ¿sí? ¿Para qué? Para que este mismo juez sea el que trate todas las cuestiones con contenido patrimonial de este deudor concursado. Este instituto está regulado para el concurso, ¿sí? En el artículo 21, en un extenso artículo 21, y para la quiebra en el artículo 132, con una redacción similar, aunque ya veremos cuáles son las diferencias. Primero y principal tenemos que decir que en el concurso, cuando empieza esto del fuero de atracciones, se va a producir el desplazamiento de los procesos como regla ante el concurso. Empieza con la fecha de quiebre, ¿sí? Es la apertura del concurso, pero en realidad los efectos se producen con la publicación de edictos. Fíjense que el artículo 21 dice: la apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. Entonces, en primer lugar, cuando hablemos de los efectos, decimos que la fecha de corte es la apertura del concurso, ¿sí? La apertura del concurso es el que nos marca si un crédito es de fecha, si un crédito tiene causa o título anterior o posterior, ¿sí? Todo lo que sea anterior a la presentación concursal por causa o título son los que van a tener que venir a verificar al concurso, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad 9, ¿sí? Pero entonces se va a producir la suspensión. Son tres efectos. Por un lado, se produce la suspensión de estos juicios de contenido patrimonial en contra del concursado de causa o título anterior. La atracción, esto es la radicación ante el juzgado concursal, ¿sí? Y la prohibición de deducir nuevas acciones. Esta prohibición de deducir nuevas acciones, hay un tanto de disquisición en la doctrina. Ruillón, que es un jurista, dice que para todas las excepciones que vamos a ver a continuación del artículo 21, las excepciones, ¿sí? Para las excepciones no se aplica ninguna de ni la suspensión, ni la atracción, ni la prohibición de deducir nuevas acciones. Mientras que otros juristas como Truffat va a decir que la prohibición de deducir nuevas acciones solo funciona en los casos del inciso 2 por su redacción, pero no en el resto de los casos. Bien, entonces, como principio general, vamos a decir que la apertura del concurso a partir de la publicación de edictos produce suspensión, radicación y prohibición de deducir nuevas acciones, ¿sí? De las causas de contenido patrimonial, y acá esto es importante resaltarlo, porque lo que no tenga contenido patrimonial no nos interesa justamente atraerlo al juzgado concursal. Entonces, lo que tenga contenido patrimonial, sea de causa o título anterior, porque lo que sea de causa o título posterior a la presentación concursal no queda atraído. Estos acreedores posteriores a la presentación concursal podrán iniciar acciones individuales, ejecuciones individuales, no tendrán que venir al concurso. Y sí o sí que tengan al concursado como legitimante pasivo, es decir, que sean juicios contra este concursado, ¿sí? Porque si fuera el concursado el actor y fuera un crédito, supongamos que va a recibir, y porque el juicio le resultare ganancioso, ¿sí? Tendrá que ir el síndico a controlar o a participar en ese proceso para controlar la actuación, si se quiere, del concursado, va a hacer un informe, ¿sí? en el proceso concursal, pero no queda atraído. Entonces son procesos, ya sean
judiciales, ordinarios o federales, pueden tramitar en federal, no hay problema, ¿sí? De causa o título anterior, perdón que sea reiterativo, pero es muy importante, que tengan el concursado en el polo pasivo de la relación jurídica y que sean de causa o título anterior a la presentación concursal. Esto es el principio general. Sin embargo, a renglón seguido, el artículo 21 les dice: quedan excluidos de los efectos antes mencionados. ¿Cuáles quedan excluidos y no se suspenden y no se atraen al proceso concursal? Los procesos de expropiación, los que se fundan en relaciones de familia, y las ejecuciones de garantías reales, dice el inciso 1. Los procesos de expropiación son lógicos, es lógico, ¿por qué? Porque en realidad es por una cuestión de utilidad pública y además acá el concursado recibe una indemnización a cargo, ¿sí?, de la cuestión de la expropiación. Las relaciones de familia quedan excluidas, acá también hay otro debate si solo las que tengan contenido patrimonial o no. Vamos a decir que todas las relaciones de familia van a quedar excluidas, ¿sí?, del fuero de atracción, van a tramitar ante su tribunal de familia, y las ejecuciones con garantías reales. Las ejecuciones con garantías reales en el concurso, por ejemplo, una ejecución prendaria, una ejecución hipotecaria, no se atraen al concurso ni se suspenden, es decir, que siguen tramitando ante el juez civil que les haya tocado, ante su juez natural, ¿sí? Pero van a tener que venir a verificar su crédito, su privilegio. Ya veremos seguidamente la norma, ¿sí? Pero estas no quedan atraídas en el concurso, y esta es la gran diferencia, si se quiere, con lo que sucede en la quiebra, que en la quiebra las ejecuciones con garantías reales sí se atraen, ¿sí? El inciso 2 dice: los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo disponen los artículos 32 y concordantes. Acá el gran género son los procesos de conocimiento, porque todas las excepciones de los incisos 1, 2 y 3 en definitiva son procesos de conocimiento, ¿sí? Pero acá la ley les dice: los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales quedan excluidos, ¿sí? Supongamos un accidente de tránsito, un daño y perjuicio o un juicio laboral, en principio quedan excluidos, siguen ante el juzgado laboral o ante el juez civil, y después les dice: salvo que el actor opte por suspender el juicio laboral que estaba tramitando, suspender el daño y perjuicio que estaba tramitando, suspende el procedimiento ya y viene y verifica en el proceso concursal. En estos casos, el actor tiene la opción: o sigue tramitando ante el juez natural o suspende los procesos y viene a verificar. Y sepan ustedes que los juicios laborales, que son los únicos exceptuados por ley que no tienen la prohibición de iniciar nuevas acciones, los acreedores laborales pueden verificar en la oportunidad tempestiva, pueden verificar tardíamente. Todo esto ya veremos en la segunda parte, los distintos tipos de verificaciones del crédito. Puede proseguir ante la justicia natural y después, cuando termine el juicio, venir a verificar, que ya también veremos cómo sigue la redacción del artículo 21, o bien tiene la vía también del pronto pago, prevista en el artículo 16, que es el pronto pago de oficio o a pedido de parte. Entonces miren todos los carriles que tiene, todas las vías de acceso que tienen los acreedores laborales, ¿sí? Y por último, dice el inciso 3, los procesos en que el concursado, sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario. Cuando un litisconsorcio pasivo es necesario, cuando necesariamente yo tengo, valga la redundancia, integrar la litis con dos codemandados. Supongamos tengo que iniciar un juicio de escrituración y sí o sí lo tengo que iniciar contra los dos condóminos. Uno de los condóminos es mi concursado, sí o sí tengo que tramitar ante el juzgado civil y cuando tenga sentencia venir y verificar. Si fuera facultativo, es decir, que lo puedo o no, supongamos que se trata de obligaciones, los demandé a los dos por título de crédito. Uno era el librador y otro era un avalista, ¿sí? Y los demandé a los dos. No hace falta que yo necesariamente tenga que demandar a los dos. Podría desistir en contra del concursado y seguir ante el juez natural, o bien podría desistir en contra, acá podría optar, ¿sí? Podría optar por desistir y venir y verificar. Desistir en contra del concursado en el juzgado natural y venir y verificar mi crédito en contra del concursado. Entonces, estas excepciones, ¿sí?, decimos que no se suspenden y no se atraen. ¿Pero qué dice el artículo 21? En estos casos, los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. Dijimos que los juicios laborales
pueden iniciarse nuevas acciones, ¿sí? Incluso después de que se haya presentado en concurso. Pero valga la aclaración, siempre y cuando se trate de títulos de créditos de causa o título anterior, ¿sí? Porque si fuesen créditos de causa o título posterior, no nos interesa y quedan fuera de los procesos concursales. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se fundan las relaciones de familia. ¿Qué significa esto? En todas estas excepciones, el síndico sí tendrá que ser parte necesaria en estos procesos, salvo en las relaciones de familia. ¿Y qué hará el síndico en estos procesos? Nada, irá viendo cómo tramita el proceso y hará un informe similar al que después veremos en la etapa de verificación de crédito del artículo 56, ¿sí? Dirá, bueno, emitirá su opinión, si el crédito debe proceder o no, de acuerdo a la prueba que hay en el proceso. Bien, y después tenemos en los procesos indicados en los incisos 2 y 3, es decir, en los de conocimiento, en los laborales y en los litis consorcio pasivo necesario, no procederá el dictado de medidas cautelares, las que se hubieran ordenado serán levantadas por el juez del concurso previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso. Acá, entonces, lo interesante es que estos procesos del inciso 2 y 3 no podemos dictar medidas cautelares. En realidad, las medidas cautelares que se hubieran dictado se van a levantar a pedido, si no procede el dictado. Las que hubieran ordenado serán levantadas por el juez del concurso previa vista a los interesados. Se van a levantar por el juez del concurso, le va a dar la orden al juez civil o al juez laboral, pero previa vista al interesado. Es decir, primero le preguntará al interesado para que emita su opinión. Y lo importante es que decimos que estos procesos están exceptuados, ¿sí?, del fuero de atracción. Dijimos que el juicio del accidente de tránsito va a seguir tramitando, supongamos, ante el juez civil que le haya tocado por sorteo, ¿sí? Pero una vez que yo haya terminado el proceso, yo acreedor y obtuve una condena en contra del concursado, supongamos que ahora tengo un derecho de crédito de 200.000 pesos, una vez que haya tramitado aquel juicio, tengo que venir con aquella sentencia, ¿sí?, de aquel juicio civil y verificarla en el juzgado concursal. Y entrar por la vía de la verificación de créditos prevista en el artículo 56, que ya veremos, ¿sí?, que tengo 6 meses desde que haya quedado para verificar mi crédito, 6 meses desde que la sentencia haya quedado firme, y si bien se considera verificación tardía, porque no es la tempestiva que veremos del artículo 32, es una verificación tardía, no tardía, es tardía en el tiempo, pero no se considera tardía al momento del pago de las costas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no pude venir a verificar antes porque estaba tramitando en la justicia civil. Entonces, una vez que termine de tramitar los procesos de los incisos 2 y 3, con la sentencia tendré que venir al proceso concursal y verificar mi crédito, ¿sí?, para que se me reconozca en este juicio concursal. Y acá vemos el principio de universalidad y el principio de concurrencia en su otra fase. Necesariamente, como dice el artículo 124 de la ley de quiebra, todos los acreedores deben venir y verificar sus créditos para ser reconocidos como tales. Los que no vengan a verificar sus créditos no serán considerados acreedores, ¿sí? Bien, y el último párrafo del artículo 21 dice: en las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor si no se acredita haber presentado el pedido de verificación de crédito y su privilegio. Las ejecuciones con garantías reales en el concurso no quedan atraídas, inciso 1 del artículo 21. En la quiebra, gran diferencia, sí quedan atraídas. Pero yo, para obtener la ejecución en el juzgado civil de mi ejecución hipotecaria, voy a tener que demostrar que vine al juzgado concursal y presenté mi pedido de verificación de mi crédito y mi privilegio, ¿sí? Porque el crédito prendario y el crédito hipotecario, supongamos, son créditos con privilegios especiales. Tengo un auto, un asiento base de mi privilegio especial, tengo un inmueble en el crédito hipotecario, tengo un inmueble base de mi crédito hipotecario, ¿sí?, asiento de mi privilegio especial. La ley no les pide, ¿sí?, que para ejecutar yo haya obtenido sentencia favorable de mi crédito y mi privilegio. Sin embargo, sería útil tenerla, o bien antes de ejecutar, si todavía no obtuve sentencia en el juzgado concursal de la sentencia que hizo lugar a mi crédito verificado, el juez civil me va a pedir fianza, por las dudas me sea rechazado, ¿sí?, para afrontar los eventuales daños y perjuicios. Entonces,
para que se esquematicen, porque el esquema del 132 es muy parecido, perdón que sea reiterativa, pero entonces tenemos que tener en cuenta juicios de crédito causa título anterior de contenido patrimonial en contra del concursado. La regla es que se suspenden y se atraen al proceso concursal, salvo las excepciones del 1, 2 y 3 del artículo 21. En estas excepciones, como regla, el síndico participa en esos procesos, ¿sí?, salvo en las cuestiones de las relaciones de familia. En los incisos 2 y 3 no se pueden dictar medidas cautelares, las que en realidad, no es que no se pueden, las que se hubieran dictado se van a levantar previa vista del interesado. Y en los incisos 2 y 3, una vez que tengamos sentencia, venimos y verificamos por la vía del 56 de la Ley de Concursos y Quiebra en el proceso concursal. Para ejecutar las garantías reales ante el juez natural, ¿sí?, ante el juez civil, supongamos, ¿sí?, necesito acreditar que verifique mi crédito, haber iniciado la verificación. Si no obtuve sentencia, el juez civil me pedirá fianza. El fuero de atracción es un instituto de orden público, ¿sí? Por eso toda estipulación en su contra se entiende que es nula, artículo 22, que así lo dispone. Bien, en la quiebra, este instituto, ¿sí?, está regulado en el artículo 132 con una legislación muy parecida, pero con dos marcadas excepciones. Por un lado, el tiempo, ¿sí?, cuando se producen los efectos, el dictado de la sentencia, pero acá decimos que el 132 dice: la declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales, salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el artículo 21, inciso 1 a 3, bajo el régimen allí previsto. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme. Hasta entonces se procede con el síndico sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada. Entonces, fíjense que la redacción es un tanto criticable porque la excepción de la excepción hace un lío. El principio general es el mismo. Todas las causas anteriores a la declaración de quiebra de contenido patrimonial en contra del fallido quedan atraídas y suspendidas, con las mismas excepciones del artículo 21, salvo las ejecuciones con garantías reales, ¿sí?, que sí quedan atraídas. ¿Por qué quedan atraídas? Porque dijimos que la quiebra es un proceso liquidatorio, le vamos a liquidar los bienes al fallido. Por lo tanto, si le vamos a liquidar un bien al fallido por su ejecución hipotecaria o su ejecución prendaria, lo vamos a ejecutar aquí en la quiebra. Y el acreedor tiene o la ejecución dentro del proceso de quiebra, ¿sí?, cuando sea la oportunidad, que ya veremos las distintas formas de liquidación, o bien la vía del concurso especial, un concurso que es una vía más rápida, que se ejecuta por separado su bien, pero que acá las costas las tendrá que pagar, o sea, el ejecutante, ¿no? Esto está tutelado en los artículos 126 y 209, el concurso especial. Entonces las ejecuciones con garantías reales en la quiebra sí se atraen, ¿sí?, mientras que en el concurso no. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia, habíamos dicho que la suspensión en el concurso se produce con la publicación de edictos. Acá la suspensión se produce cuando la sentencia de quiebra se halle firme, ¿sí? El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme. Hasta entonces se prosigue con el síndico sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada. En estos procesos el síndico, el resto de lo que dijimos es igual, ¿sí? Los procesos que continúan van a tener que venir a verificar, también dentro de los 6 meses de obtener la sentencia. El síndico en aquellos procesos es parte, pero es parte ahora porque se ha producido por el artículo 110, ¿sí? Se produce una sustitución procesal del fallido. El artículo 110 les dice... el artículo 110 les dice: el fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico, ¿sí? Entonces acá el síndico no solo participa por lo que prevé el artículo 21, sino porque por el 110 el fallido pierde legitimación procesal en todo lo que son sus bienes desapoderados y los sustituye procesalmente el síndico. El 133 les habla del fallido codemandado, es decir, tiene que ver con lo que en el artículo 21, inciso 3, veíamos con el litis consorte pasivo necesario, y acá tenemos que distinguir también si el litis consorcio pasivo es necesario o es facultativo. Si el litis consorcio pasivo es necesario, sigue ante el tribunal donde se está tramitando y cuando tenga sentencia viene y verifica, igual que lo que dijimos anteriormente.
Si el litis consorcio es facultativo, el actor puede desistir contra el fallido, ¿sí? y seguir ante el tribunal de origen, o bien puede venir y someterse al fuero de atracción. Pero claramente tenemos que decir que esto es para los casos para los juicios ejecutivos, y esa aclaración lo hicimos antes, esto del litis consorcio pasivo facultativo. ¿Por qué para los juicios ejecutivos? Porque recuerden que los procesos de conocimiento en general están excluidos por el inciso 2, ¿sí? del artículo 21 y por lo tanto del 132 cuando remite, dice procesos de conocimiento en trámite están excluidos, salvo que el actor opte por suspender aquel proceso y someterse a la verificación de créditos. Bien, luego tenemos, ya dijimos las ejecuciones con garantías reales, la gran diferencia, y el momento es cuando se produce la sentencia firme, mientras que allá es la publicación de edictos. Luego el 134 les habla de... el 133 le habla de las aseguradoras. ¿Esto qué es? La aseguradora citada en garantía que está en liquidación. La aseguradora que está en liquidación tramita, aun cuando se encuentre liquidándose, digamos, tramita ante su juez natural y solamente tendrá que intervenir el liquidador de la entidad. Y el último punto, que tiene que ver con el fuero de atracción de la primera parte de la bolilla 9, les refiere a la ley de entidades deportivas. En la 25.284 el fuero de atracción dijimos que es mucho más amplio, ¿sí? Esto lo vimos un poco en la unidad 8, artículo 13, si mal no recuerdo, de la 25.284, en donde atrae justamente al proceso en donde está tramitándose el proceso concursal, ya sea el concurso o quiebra de la asociación civil, ¿sí? Supongamos, atrae todas las causas de contenido patrimonial, sin excepción alguna, que sea en contra de la entidad deportiva, pero siempre que sea de causa o título anterior. Porque si bien la norma no lo dice, que sea de causa o título anterior, dijimos que esta normativa debe integrarse con la ley de concursos y quiebras. Acá lo tenemos. Artículo 13. Consolidación del pasivo. A los fines determinados en esta ley, el juez dispondrá la consolidación del pasivo de conformidad con la determinación que llevará a cabo el órgano fiduciario, según lo dispone el inciso D del artículo 15. Para esta determinación se deberá tener en cuenta a los acreedores con pronunciamiento judicial firme, verificados y declarados admisibles o sin privilegios. Eso es la consolidación del pasivo. Artículo 13. Infine. Todas las acciones iniciadas o a iniciarse, y acá le hace de causa o título anterior a la presentación, ¿sí? de la liquidación de la entidad deportiva, en contra de las entidades mencionadas en el artículo 1 serán atraídas por el juzgado interviniente, cualquiera sea el fuero o jurisdicción donde tramiten, para continuar ante aquel las diligencias procesales que correspondieren. Véanse que es mucho más amplio, acá no tenemos excepción alguna. Si es de contenido patrimonial, tiene la entidad deportiva como demandada y es de causa o título anterior a la presentación, la traemos al juzgado concursal. Bien, espero no haberlos aturdido, ¿sí? Fíjense después leyendo el artículo 21 y 132, aunque tengan en claro el principio general, las excepciones y que luego tienen de obtener la sentencia, tienen que venir a verificar, ¿sí? El resto es bastante simple. En otro video, luego seguiremos con lo que es el Instituto de la Verificación de Créditos, muy importante, cómo los acreedores se van a incorporar, ¿sí? a este proceso concursal. Alumnos, les mando un gran saludo y nos vemos en otro videito. Ya no voy a decir por cábala, no voy a decir nos vemos pronto, porque esto parece que viene para largo. Un beso grande.